Con En esta ocasión o en esta sesión, la segunda hora, vamos a ver la interpretación del derecho del trabajo. ¿Cómo vamos a interpretar las normas del derecho del trabajo? Que, bueno, pues están atribuidas desde laboral, desde la Constitución, desde la Ley Federal del Trabajo, y que debamos identificar cómo vamos a estar interpretando pues estas normas, ¿no? Primero, veamos o tengamos que analizar, bueno, primero, ¿qué es la interpretación, no? Cuando hablamos de interpretación, tenemos que derivar qué es interpretar. Entonces, a la delimitación del significado y sentido por un término va a ser, o aplicándolo en lo que pertenece, implica indagar sobre el sentido, los alcances y relaciones de un proceso con las otras normas del jurídico, ¿sale? Eso es, interpretar, indagar cuál es el sentido que tenemos en cuanto a las normas de trabajo. Se ha establecido un principio fundamental denominado indubio pro operario. Este principio indubio pro operario es una de las formas que se va a aplicar esta interpretación de las normas. Determina que en el caso de existir duda en la aplicación de una norma, se tomará a la interpretación que más beneficie al trabajador. No, pregúntame, ¿no? Cuando hablamos de la interpretación de las normas laborales, existe un principio que es el indubio operario, que significa que todo lo que le beneficia al trabajador. Eso significa este principio indubio pro operario. Y lo referirían mucho en materia penal, porque en materia penal es el principio indubio pro reo. Indubio pro reo es todo lo que le beneficie al reo, ¿no? Al que está siendo investigado en esa parte. Cuando hablamos en materia laboral, este es el operario, que es el trabajador. Entonces, bueno, pues todo lo que le pueda beneficiar al trabajador en caso de alguna duda en cuanto a alguna norma de trabajo se refiera, entre alguna decisión de trabajo, pues todo lo que le beneficie al trabajador, no lo que le perjudique, lo que le beneficie. ¿Sale? Esto hablando de la interpretación más viable, ¿no? Y eso en caso de duda. Este principio proviene del artículo 18 de la Ley Federal del Trabajo, en la que dice, en la interpretación de las normas de trabajo se tomarán en consideración sus finalidades, señaladas en el artículo 2 y 3 de la Ley Federal del Trabajo. En caso de duda, prevalecerá la interpretación más favorable al trabajador. Entonces, no es que esté inventado, este principio indubio pro operario proviene del artículo 18 de la Ley Federal del Trabajo, en el que señala que si existe alguna duda, prevalecerá siempre en beneficio o todo lo que le sea favorable al trabajador. Así pongámoslo. Por ahí el artículo 2 de la Ley Federal del Trabajo menciona que las normas de trabajo buscan conseguir el equilibrio y la justicia social en las relaciones entre trabajadores y patrones. Sí, de aquí también, del artículo 2, que hablábamos del equilibrio, también tenemos que nosotros, pues, indicar que, bueno, pues todas estos principios, estas normas, tenemos que nosotros describirlas para, pues, beneficiar en todo caso a el trabajador, nunca al ¿vale? Para no olvidarse. El artículo 3 de la Ley del Trabajo indica que el trabajo es un derecho, pero también un deber social. ¿Sale? El artículo 3. Esto ya lo habíamos comentado por allá cuando analizamos el artículo 5 constitucional, que bueno, si bien es cierto, el trabajo es un derecho, claro, pero también es un deber social, por lo que no se puede comercializar, exige respeto para las libertades y dignidad del trabajador y debe efectuarse en condiciones que aseguren la vida, la salud y un nivel económico decoroso para el trabajador y su familia. Ya analizaremos estas situaciones que para mí muchos trabajadores, muchos obreros, ni tienen una vida digna,
ni de salud, ni un nivel económico decoroso, ni para él, ni para la familia. El salario mínimo, cuando les pagan el salario mínimo, la verdad es que, pues no es nada, no significa absolutamente nada. Continúa manifestando en el artículo tercero que no podrán establecerse distinciones entre trabajadores con motivo de raza, sexo, edad, credo religioso, doctrina política o condición social, y eleva a nivel de interés social promover y dirigir la capacitación y el adiestramiento de los trabajadores. Aquí vamos a anexar otro, ahora con estas reformas constitucionales, legales de la defensa del trabajo, falta una de salud, vamos a ponerle emocional, emocional o psíquica. Psicológica. Esta, no recuerdo el número, pero es la norma, creo que 54 o 55. Esto ustedes, norma. No recuerdo cuál es la norma. Vamos a ponerle, en vez de norma, le vamos a poner la NOM. ¿Sale? La norma, creo que es la 54 o la 55. Lo voy a dejar ahí pendiente. Acuérdense que ahora existen las famosísimas pausas de la salud y que también ahora están reguladas por esta norma oficial que nace en el 2018 y se aplica a partir del 2019. Afortunadamente o desafortunadamente en el 2020 nos fuimos a casa a trabajar y bueno, también había que aplicarse en su momento. Y esto describía ciertas situaciones. Yair, ¿a qué se refiere esta norma emocional? ¿A dónde va? ¿Cuál norma? La de la famosísima salud emocional o pausa de la salud. ¿A qué se refiere? Ah, no mames. Es la que te dicen en el trabajo, ¿no? Por exceso de Sí. explotación o algo así. ¿De qué? ¿Sobre explotación? No. Sí, No, 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 es que es no. por presión, por exceso Ándale de esa. presión que te da tu patrón, ¿no? Ajá. Ay, es que sí, sí, sí sé No, cuál sí, es, sí, sí pero no, existe. no me acuerdo, profe. Bueno. No, no me acuerdo. Sí, Dianita, no se preocupe, Yair. Diana, ¿usted cómo en su trabajo les aplican esta norma? No me acuerdo qué número es, la verdad, pero es la de la salud emocional. ¿Cómo aplican ustedes esta norma? Ustedes. Pues creo ni la aplicamos porque estamos bien deschavetados todos, maestro. Imagínese un trabajo como ese, yo creo está loco el que ingresa en eso. Es que Mm, debe de aplicarse. A ver, ¿quién era? Ahora verán, ahora verán. A ver si vino. Abimael, Abimael, ¿cómo aplican esta norma de la salud emocional en su trabajo? Ah, ¿la pueden aplicar? ¿Es obligatoria? No sé de qué forma la aplican, profe. Que tienen como que muy descontrolado esa parte. Es la 45.
La norma 45 dice, bueno, se llama 030. La conocen como 030. Dice, Es la servicios preventivos 035, de ¿no? seguridad y salud en el trabajo. Funciones y actividades, establecer las funciones y actividades que deben realizar los servicios preventivos de seguridad y salud en el trabajo para prevenir accidentes y enfermedades en el trabajo. Perdón, ¿qué pasó, Jair? Primero usted, luego Diana. Aquí yo lo tenía como, porque ya fui por mis apuntes y es la 035. No, es la 030. Ah, ok. 030. Diana. Podría ser así como actividades que te dan en el trabajo. Un ejemplo, en mi caso, hacen torneos. Ahorita pues se detuvo todo eso de la pandemia, pero hacen torneos de fútbol, de básquetbol. Hubo un campamento, así como que pues actividades, vaya, para destresarte, no sé, algo así lo podrían hacer. Es correcto, sí. Eh, esa era la idea, o esa es la idea de esta salud emocional, que le llaman pausa de la salud y que, bueno, pues muchos patrones debiesen de llevar a cabo, ¿no? En esta situación. Entonces, sí es esta parte. Que algunos trabajadores, no sé si se acordarán cuando empezó toda esta parte, que ponían no sé, de 10 minutos, 20 minutos para hacer alguna actividad en conjunto. Bailar, no sé, alguna otra situación, ¿no? Levantarte de la silla, hacer alguna actividad, no sé, cualquiera que estuviese ahí, pues, activar otro chip, ¿no? En esa parte. Y que fue muy famosita por ahí en el TikTok o, no sé, en el YouTube, no sé, que muchas empresas les ponían música y se ponían a bailar la pausa de la salud. O en aquel momento fue muy famosa la pausa de la salud. Bueno, pues sí, es efectivamente eso, Diana. Si hacen ese tipo de eventos, torneos, en los que ustedes, pues ahí, puedan desahogarse, ¿no? Es precisamente eso. Y que bueno, pues, para que ustedes supuestamente tengan esta salud emocional, se supone. Pero bueno, ahí está. Habla esta situación en cuanto al trabajo. Bueno, esto en cuanto a los principios, perdón, en cuanto a la interpretación del derecho laboral. Ahora bien, vamos a ver los principios rectores del derecho del trabajo. ¿Cuáles son estos principios del derecho del trabajo? Bueno, vamos a describir cada uno. Bueno, los tribunales, cuando hablamos de estos principios, los tribunales y las leyes laborales están obligados a principios o a observar principios que determinan la protección de los derechos laborales de los trabajadores y de los patrones. ¿Cuáles son estos principios que nosotros tenemos que observar? Estos principios son 6, los cuales se encuentran consagrados como garantías individuales y sociales en la Constitución Política de los derechos
en la Constitución de los Estados Unidos mexicanos. Estos, bueno, aunque hace referencia a la teoría cuando a garantías individuales, vamos a ponerle como derechos humanos y sus garantías. Acuérdense, esta situación, bueno, pues fue modificada aquí como, vamos a ponerle derechos humanos y sus garantías. ¿Sale? Son 6, ¿sale? El trabajo como derecho y deber, libertad en la estabilidad en el empleo, la aplicación en la norma más favorable para el trabajador y la suplencia de la queja. Estos van a ser los principios 6 que el tribunal debe de observar, ¿sale? El tribunal debe de observar estos principios. El primero, el trabajo como derecho y como deber. Principio señalado en los artículos 123 constitucional, donde toda persona tiene derecho a un trabajo digno y socialmente útil. Y en el tercero de la Ley Federal del Trabajo, pues refiere el cual, pues el trabajo es un derecho y un deber social. ¿Sale? A ver, ahorita, a ver si cambia, se atrasó. Está atrasado. Esperemos que cambie un segundo. ¿Por qué no cambia? ¿De plano no cambió? No, se quedó pasmado. A ver, rectifico nuevamente. Ahí está. Ahí está. El trabajo como derecho y como deber. El 123 nos indica que toda persona tiene derecho digno y su 123. El tercero nos dice que el trabajo es un derecho y un deber social. Esto en cuanto al 123 y el tercero de la ley del trabajo. Después, dice, el trabajo es un derecho que tiene todo individuo autorizado por la ley.
para desempeñar actividades lícitas a cambio de una retribución llamada salario, ¿sale? Pues es un deber. El siguiente principio es la libertad en el empleo. Esta libertad en el empleo está garantizada en este derecho que viene sustentado en el artículo 5º constitucional, que señala que a ninguna persona podrá impedir, así literal, a ninguna persona podrá impedírsele que se dedique a la profesión, industria, comercio o trabajo que le acomode, siendo lícitos. Igual, voy a cambiar esta parte. Y le vamos a poner derecho humano. ¿Sale? Y nosotros, eso ya lo sabemos, artículo 5º constitucional. Y dice, el ejercicio de esta libertad solo podrá vedarse por determinación judicial. Cuando se ataquen los derechos de tercero, por resolución gubernativa, dictada en los términos que marca cuando se ofendan los derechos de los... Nadie puede ser privado producto de su trabajo, sino por resolución judicial. Aquí nosotros tenemos que ver, analizar, que nadie me puede quitar ese derecho de trabajar, salvo por determinación judicial. ¿Cuándo es? Bueno, pues cuando me meten preso, ¿no? Cuando estoy preso, bueno, pues ahí me quitan esa libertad en el empleo, y bueno, pues tendría que yo buscar alguna situación dentro del reclusorio, porque dentro del reclusorio existen también algunos talleres en los cuales yo pueda desempeñar en cuanto a mi labor. Entonces, ahí también existe esa situación, y bueno, indica que en algún momento nadie podemos ser privados de trabajo, sino por alguna resolución judicial. También, ojo, cuando veamos ya un poco más de esto del salario, tengamos que ver en qué casos sí y en qué casos no, y además en qué porcentajes debe de aplicarse esta situación de la parte, en cuanto a la parte del descuento a mi salario. Decía por ahí que pues bueno, por ninguna deuda de carácter civil pueda meritar cárcel, no, pero sí te van a poder descontar porcentajes en cuanto a tu salario, es decir, se te pueden venir descuentos a tu salario. Nadie te puede privar, pero sí te puede quitar unos porcentajes en cuanto a algunas determinaciones judiciales. Por ejemplo, las pensiones alimenticias. Bueno, la pensión alimenticia, si el juez te impuso el 60, 70, 80% de tu salario y que se lo debas entregar a tus hijos, ¿sale? A tus a tus acreedores alimentarios, se va a aplicar esa situación, ¿sale? A ellos se les va a aplicar, ¿sale? Así sea el 80%, ¿eh? Ahí, ya cuando veamos la parte del salario, vamos nosotros a comprender cuánto se le puede descontar del salario al trabajador, y como descuento, o sea, si dice que nadie puede ser privado, bueno, pues algo por resolución judicial, entonces sí existe limitación, ¿sale? Si es por orden judicial, sí te pueden descontar, para que no vayas a decir que te la llevas, no me descuenta nada, ¿no? Esta libertad en el empleo tiene como finalidad proteger que la clase trabajadora, en lo que necesite y lo que sea necesario para su sustento y su bienestar. Eso es su finalidad de libertad en el empleo. Con que tenga sustento y bienestar para él y su familia, puede desempeñarse en lo que él quiera, siendo lícito, dice también, ¿no? El 5º constitucional. El siguiente principio es la igualdad. Ese es el siguiente principio, la igualdad. Se encuentra previsto en el artículo 123 constitucional, fracción séptima, la cual consigna:
que para trabajo igual debe corresponder salario igual, sin tener en cuenta sexo ni nacionalidad. Y ahora, ustedes, esta parte de la igualdad o de la equidad de género, le llaman mucho, que sin importar si eres hombre o mujer, deben de ganar lo mismo, ¿sale? A esto hace referencia el artículo 123. Si son dos directores, si son dos coordinadores, dos jefes de área, y son de sexo o nacionalidad distinta, deba de tener el mismo salario. Por eso dice, a trabajo igual, debe corresponder salario igual. Esto está consagrado en el 123, fracción séptima. Voy a leerlo porque, para ver si aparece. 123, fracción séptima. Dice, para trabajo igual, debe corresponder salario igual, sin tener en cuenta sexo ni nacionalidad. Entonces, si un coordinador tiene el mismo puesto de coordinador, no puede ganar menos o no puede ganar más que otro. Debe de tener el mismo techo de salario, ¿sale? Es decir, que a trabajo igual corresponde salario igual. A eso vamos con este tema de la igualdad. Aquí en esta parte no se le, también significa que no se le debe discriminar, ¿no? También en esta parte del sexo o de la nacionalidad, y no implica nada más sexo y nacionalidad. También indica que a ningún trabajador se le debe de discriminar por su sexo, raza, género, edad, clase social, entre otros. Toda vez que todos los individuos somos iguales ante la ley. Ni así de pagarle un salario menos al de igual jerarquía. Si tienen la misma jerarquía, como les decía yo, de que somos coordinadores, o somos directores, o jefes de área, no sé, debe de corresponder un salario igual, ¿sale? Entonces, ahí, esta parte de los principios de igualdad se pueden hacer valer en su momento en la demanda, ¿sale? ¿No? Pues el tal trabajador tenía el mismo puesto que yo y ganaba más. Entonces, se hace esa investigación y, bueno, pues este principio se tiene que hacer valer en algún momento. El siguiente principio es el de la estabilidad laboral. En esta parte de la estabilidad laboral se protege a los trabajadores en su empleo. La finalidad de esta estabilidad es que tengan permanencia en su fuente laboral. Es lo que veíamos con Estrella. El trabajador se encuentra seguro de tener un empleo y no será privado de este, siempre y cuando exista su puesto y tenga aptitudes de desempeñarlo. A eso se refiere, que tenga esa permanencia. La estabilidad en el empleo es que tengas la seguridad de que vas a ir avanzando a lo largo de los años, tengas esa estabilidad, tengas tú la certeza, la seguridad de pertenecer y permanecer el tiempo que tú como trabajador quieras, ¿vale? No que porque ya tienes 20 años busquen en despedirte, ¿no? Entonces, este principio es el que nosotros podemos ver en la demanda en cuanto a que te despidieron, que porque eras el más antiguo o eran de los más antiguos. Cuando hay recorte personal, sabemos que esta parte de la estabilidad en el empleo, cuando veamos nosotros la terminación o la reacción, va a ser a los que llevan menor tiempo. Esto nos pasó, por ejemplo, ahora en pandemia, desde el año pasado, que se tuvieron que despedir los recortes que estaban viendo y se despidieron a los que tenían casi la mayoría de las empresas o recortó a los que tuviesen menos tiempo en el empleo. Eso sí pasó, ¿sale? En muchas empresas, en algunas otras, pues no. La siguiente principio es la aplicación de la norma más favorable al trabajador. Aquí vamos a decir que si existen diversas normas iguales o similares,
debe utilizarse la que más beneficia el trabajo. Por ejemplo, cuando pides tú una indemnización, dice el patrón, tu indemnización constitucional, que son tus 90 días, o te doy tu antigüedad. ¿Qué te doy? ¿No? Entonces, ¿qué te corresponde? Bueno, te corresponde lo que más beneficia al trabajador. Si te tocan las dos, sin problema. Así, literal. Que esto lo podemos ver con muchos patrones, que sí a veces nos vamos y no, pues, te doy esto o esta. Y pues no, es lo que más le beneficia. Si al trabajador le corresponden las dos, son las dos, ¿sale? O en alguna situación ahora con los cambios de la Ley Federal del Trabajo, con la reforma, y que teníamos previstos dos leyes, porque tenemos la vigente, y acuérdate que en el 2019, que fue reformada la Ley Federal del Trabajo, pues no fue su aplicación inmediata. Dijeron que se iba a empezar a aplicar de manera, pues, le llamamos, la aplicación de la ley, pues, a destiempo, ¿no? De forma, pues, parcial. Es decir, la Ley Federal del Trabajo, en cuanto a su reforma procesales, si bien fue reforma del 2019, pero tomó todo el 2019 y prácticamente todo el 2020 para aplicarse, porque acuérdense que estas nuevas normas que se aplican en el derecho procesal laboral fueron hasta imagínense, fue hasta el 2020, noviembre, o sea, apenas el año pasado. Entonces, apenas hasta noviembre tenemos apenas un año de aplicación de las nuevas normas laborales. Entonces, ¿cuál le beneficiaba más al trabajador? Una u otra. Bueno, la que más le favoreciera era la que se le iba a tomar en cuenta, ¿sale? Por eso dice que la aplicación de la norma que más le favorezca al trabajador. Y de ahí, acuérdense ustedes, en esta situación, que existe para los trabajadores que se van a pensionar dos régimen, la del 70 y la del 94. Entonces, ¿cuál le beneficia más al trabajador para aplicarle en cuanto a sus pensiones y demás? Pues me beneficia más la del 70, ¿no? Bueno, pues toma la del 70. No, ya, pues la del 94. No, pues la del 94. Por ejemplo, una duda que siempre tienen los trabajadores. Una vez pensionado, ya me pensioné por la ley, ¿no? Me dijo la ley que ya me podía pensionar a los 60 y te pensionaste por la ley del 70 o 70 y algo, no recuerdo. ¿Cuál te van a aplicar? La que más te favorezca, la del 70. Te pensionas. Y dice el trabajador, es que, ¿qué crees? Que no me acostumbro a estar en mi casa y me voy a ir a trabajar. ¿Puedes ir a trabajar después de estar pensionado? Sí. Pero tienes que tener ciertas especificaciones. Por ejemplo, ya que te pensionas, debes esperarte por lo menos 6 meses sin trabajar. Entonces, te esperas 6 meses para que puedas irte a trabajar, o bien te puedes ir a trabajar en algún trabajo que no estés dado de alta ante el Seguro Social para que puedas continuar trabajando. O te esperas los 6 meses, pero ahora te das de alta sobre la ley del 94. Entonces ya te permite seguir trabajando. Y seguir cotizando. Vas y sacas otra Afore, vas y otra situación. Pero esto ya es por otra ley. ¿Sale? Diana, ¿usted en qué ley está cotizando? ¿La del 94? ¿Sí va? Sí, todavía la del 94. Bueno, y jóvenes ustedes, pues discúlpenme, pero ya no le toca pensión. O se pueden a trabajar o se pueden a trabajar. Pues sí. ¿Qué les digo? ¿No podemos hacer ahí unos arreglitos? No, ¿No? no. No, porque van a empezar a trabajar apenas, Que Ulises. falsifique una acta de nacimiento o así, ¿no? Sí se puede. Sí Nada. sabe, profe, nada más que no nos quiere decir.
Ulises. Tengo una duda, maestro. Adelante. ¿Sí es cierto que tú puedes pagarle al IMSS o al ISSSTE normal como semanas cotizadas, pero sin que estés trabajando en una empresa? A ver otra vez. ¿Cuál es el objetivo? Es que una vez me comentaron que tú puedes como pagarle al IMSS, cotizar, pero sin que estés laborando en una empresa, haciendo otras actividades. Correcto. Sí. Correcto. Esa es la fórmula 40. Pero hay que ver qué tipo de trabajador es el que tiene este beneficio. No todos. Por ejemplo, ustedes que son muy jóvenes, aunque sí van a cotizar, pero ya no se van a pensionar. Entonces, es esa parte. Muchos trabajadores, miren, en algunas situaciones, para levantar el monto de pensión, es decir, un trabajador que gana o que ganaba en el trabajo, no sé, 5,000 pesos mensuales, por poner una cantidad, 5,000 mensuales. Cuando te vayas a pensionar, tienes que estar cotizando los últimos 5 años sobre los cuales te van a emitir pues una regulación, ¿sale? Es decir, te van a hacer un análisis de los últimos 5 años para ver cuánto percibiste y de ahí te van a poner tu pensión. Tú puedes dejar de trabajar y pagarle esa parte al seguro como si estuvieras trabajando 5 años, para que tengas esos 5 años de regulación para que salga tu pensión más alta. Por ejemplo, tú dices, bueno, pues ya dejé de trabajar, me voy sobre la fórmula 40 y ahora yo voy a depositarle, no sé, 10,000 pesos o 15,000 pesos mensuales para en esos 5 años que se eleve mi monto de pensión y yo cuando me vaya a pensionar, pues no me vaya con 5,000, sino me vaya con 15,000 mensuales. Sí, sí lo puedes hacer. También puedes ir a pagar tu seguro. Si tú no trabajas, pagas 10,000 pesos anuales, 10,000 pesos anuales y tienes seguro todo el año. 10,000 pesos anuales. Vas al seguro directamente con tu número de seguridad social, dejaste de trabajar y pagas tu seguro. 10,000 pesos anuales. Y tienes tu seguro, pues, todo el año. Gracias. ¿Sale? Y el último principio, jóvenes, la suplencia de la queja. En materia del trabajo, esta suplencia de la queja se da mucho que en los conflictos laborales que se encuentren bajo la supervisión de un juez y si el trabajador está en este proceso, comete algún error, lo subsanará la autoridad. Por ejemplo, si el trabajador presenta un escrito con su apellido incorrecto, el juez tiene la libertad de corregir este error. Cabe hacer mención que esta suplencia solo se aplicará cuando sea error cometido por el trabajador, ¿sale? Por ejemplo, es que el trabajador dio una dirección que está mal. Bueno, aquí aplica la suplencia de la queja, ¿no? En cuanto a que si el trabajador no dijo el nombre correcto de la empresa o no puso bien su dirección, la suplencia le va a ayudar a que se pueda notificar a la persona correcta, el domicilio correcto, aunque, bueno, pues el trabajador hubiese cometido ese error de no dar esos datos correctos. Nada más. Para ninguna otra cosa va a ser lo único en que se le pueda ayudar. ¿Sale? ¿Dudas? No, profe. Perfecto.